Qué lástima. Ahí estaban las respuestas que hoy usted va a poder contestar. ¿Sí? Bien, Nahum, muy bien. Sentate ahí. Bien que llegaste. Poné una silla al lado de tu esposa, no hay ningún problema. Rompe el protocolo que yo te autorizo porque hay gente que no vino. Me alegro que estés acá, igual que ustedes. Estuvimos con ustedes el otro día y me alegro que estés acá. Ahí hay preguntas sobre qué fue lo que enseñó Manuel la última vez, de qué dispensación habló. Gobierno humano. No, espere. Del gobierno humano, muy bien. Bueno, vamos a hacer preguntas sobre eso, sobre algunas otras cosas, porque venimos a estudiar, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué estamos estudiando? ¿Cómo se llama el tema general? Dispensación, perfecto. ¿Cuántas dispensaciones vimos hasta ahora? Bien, ahí la señora lo está diciendo. ¿Cuál es la primera? La primera estaba Adán y Eva, todavía no habían pecado. ¿Cómo se llama? Inocencia. La segunda, conciencia. La tercera, ¿cómo es? Bien, Manuel, parece que no te funcionó tu enseñanza. No, ¿qué vimos? No sé, algo del gobierno, algo del... Menos mal que no dijeron PAC, si no, ya. Bien, vamos a repasar algunas cosas del gobierno humano, pero muy rápido. ¿Cuánto tiempo duró la dispensación del gobierno humano? 450 años. ¿De qué versículo a qué versículo de Génesis podemos encontrar todo lo que sucedió? Génesis capítulo 8, versículo 15, a Génesis capítulo 11, versículo 32. ¿Sí? ¿Qué pasó en Génesis 11, 32? ¿O qué pasó en Génesis 11? Piénselo porque se lo van a preguntar ahora. Había un propósito en esa dispensación, agregar a la conciencia leyes humanas para combatir el pecado. Había un mensajero. ¿Quién era el mensajero? Dios. Había oyentes. ¿Quién eran los oyentes? Si Dios habla, los oyentes eran la humanidad. La humanidad. Posiblemente Manuel lo haya explicado de otra manera, pero la base es la misma. Ahora, sacramentos o medios de gracia, empezaron los sacrificios patriarcales, cosa que antes no había. Empezó a haber algunas comidas que eran permitidas y otras que no. La responsabilidad, acuérdense, toda dispensación tiene un mayordomo, toda dispensación tiene una mayordomía, ¿sí? La responsabilidad, distribuir por toda la tierra y someterse a las nuevas reglas humanas, y pasan diferentes cosas. ¿Qué pasó después? El fracaso humano, la codicia, la vanidad, nada nuevo bajo el sol. Ahora, toda dispensación tiene un mayordomo, un mayordomo, una mayordomía y termina con un juicio. Esta también terminó con un juicio en el mismo capítulo, Génesis 11. Y esta comienza después del diluvio, cuando Noé y su familia dejan el arca. La humanidad no inventó el gobierno humano, ¿no? El gobierno fue establecido por Dios. Y qué importante es que tenga claro esto. Para aquellos que se quejan del gobierno, no se quejen de nuestras autoridades, oren por nuestras autoridades. Es que no me gusta lo que hace el presidente, no te tiene que gustar, tenés que someterte. Son puestas por Dios. A mí no me gusta la mayoría de las cosas, pero no fue un invento del hombre, fue un invento de Dios. A nosotros Dios nos da la libertad de poner el voto. Podemos decidir, pero una vez que estás puesto fue Dios. Las leyes fueron hechas para cumplir. Por eso nosotros algunos dicen que somos extremistas con el protocolo. No, cumplimos lo que la autoridad dice para bien de todos nosotros. Bajo el gobierno humano hubo ciertas cosas que tal vez nos cuesta aceptar, porque hoy también las tenemos, pero fracaso, juicio, diluvio, todo lo que ustedes estuvieron viendo. Y dice Génesis capítulo 6, versículo 5, no lo busque porque estoy repasando nada más. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. ¿Cómo verá Dios lo que está pasando hoy? ¿Sí? Y ahí termina más o menos, hay mucho más de lo que enseñó Manuel,
pero termina y empieza una revelación progresiva. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en otra dispensación que tiene una persona especial que fue de bendición a judíos y gentiles. ¿Quién es? Vamos de vuelta. La próxima dispensación, la dispensación de la promesa, tiene una persona muy especial que fue de bendición para judíos y gentiles, para todas las naciones. ¿Cómo se llama? Grítelo. Abraham. Muy bien. Pensemos un poquito en Abraham. Sí, pensemos un poquito en Abraham. Esta dispensación dura 430 años. Abraham, ¿cómo era Abraham antes de salir y obedecer a Dios? Era pagano. ¿Y económicamente cómo era? Porque terminó siendo un nómade, yendo de ciudad en ciudad, viviendo en carpas, pero ¿cómo era económicamente? ¿Dónde nació Abraham? En Ur de los Caldeos, una ciudad prominente, una ciudad rica, lo mejor de esa época, y de ahí fue que Dios toma a Abraham y termina siendo el padre de la fe. Pero saben, yo en Abraham encuentro un principio: perder para ganar, porque tuvo que dejar su tierra, su parentela, sus comodidades, todo el confort que tenía para hacer la voluntad de Dios. A veces a nosotros nos cuesta dejar ciertas cosas, pero el perder para ganar, esa es la forma de Dios. Con tres panes y 2 peces alimentó a 5.000. Bueno, esa es la forma de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1, empieza la dispensación y termina en Éxodo 19, donde el pueblo se compromete a cumplir la ley. ¿Está bien? Ténganlo en mente porque en un momento lo vamos a leer. Pero empieza en Génesis capítulo 12 y termina en Éxodo 19. Vamos a Génesis para ver dónde empieza y dónde termina. ¿Lo tienen? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y marque esto: y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y se lleva a su sobrino. Ahora, si usted mira un poquito todo el contexto anterior, en el versículo 31 del capítulo anterior dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taret 205 años, y murió Taret en Aram. No vamos a entrar en todo el detalle, pero Abraham había recibido una orden: deja tu tierra y deja tus parientes. Y se llevó familia. Y hasta tuvo problemas después con su sobrino. ¿Sí? ¿Dónde termina la dispensación? Esta dispensación termina en Éxodo 19. Vamos a Éxodo 19. Solo lo vamos a leer porque después lo voy a explicar bien. 19:4. Muchas veces hemos escuchado como que la ley Dios la impuso. No, la ley fue una propuesta que Dios hizo y el pueblo aceptó. Entonces, esta dispensación empieza en Génesis, pasan varias cosas que ahora vamos a ver, y termina cuando Dios le propone al pueblo una solución, la ley, que hoy ya no está vigente. Ahí termina. Éxodo 19, versículo 4. Déjenme leer con ustedes el 18, capítulo 18, y fíjense algunas cosas que pasan. En el capítulo 18 estaba Moisés, estaba su suegro dándole un consejo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Moisés estaba gastando la vida haciendo más trabajo del que tenía que hacer. Luego,
en el mes tercero, empezando el capítulo 19, de los hijos de Israel, que habían salido de la tierra de Egipto, empieza Moisés, y en el versículo 3 dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a los hijos de Jacob, anúnciales a los hijos de Israel, y vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Versículo 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, seréis, ¿qué van a hacer? Especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas palabras son las que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová había mandado. Y podíamos seguir, lo vamos a hacer después, pero ahí termina esta dispensación, ¿sí? Y es muy importante que usted sepa algo. Dios nunca impone nada, aún la ley fue una proposición. Ahora, pensemos en el propósito, dispensación de la promesa, Abraham como el personaje principal. El propósito, establecer una familia, establecer una nación. Como ustedes dijeron, Abraham era un pagano, Abraham no era judío. Siempre que hablan de Abraham como que Abraham era un judío. No, Abraham se hizo judío. Lo que Dios está estableciendo es una nación. Si pensamos en esto, lo mismo hizo con nosotros, cuando en Tito dice que somos un pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Cuando dice que se entregó por nosotros, Tito 2, Tito 2, versículo 12, donde dice que Él se entregó para tener un pueblo propio. Aquí Dios hizo lo mismo con el pueblo de Israel. Establecer una familia en la tierra como un instrumento mediador de las bendiciones de Dios al mundo. Dios escogió a Israel como instrumento comunicador para que por medio de la fe todos pudieran venir a Dios. Y empieza a formar un pueblo, el pueblo de Israel. Pero tiene que quedar muy claro algo. Israel y la iglesia son totalmente diferentes en su programa. Vamos a ver cómo Dios le ofrece al pueblo de Israel promesas terrenales, cosa que nunca hizo con la iglesia, y no hay mención de la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero que ahora cuando escuchamos que tenemos que prosperar, que pisemos la tierra, que hagamos esto, que hagamos aquello, son personas que toman las promesas que fueron para Israel y las quieren aplicar a la iglesia. Lo que Dios quiere hacer, el propósito principal, era establecer una nación, establecer un pueblo, una familia. Definitivamente, hay promesas. Y tome nota, hay una tierra que Dios le promete a Abraham. Usted va a ver esto en Génesis 12, que acabamos de leer, del 1 al 3. Una nación, ¿qué nación? ¿Qué nación estaba formando Dios? ¿La iglesia? ¿Argentina? ¿Argentina estaba ahí? No, Israel. Abraham y a la nación Dios los iba a bendecir. Y iba a ser bendición espiritual y bendición material. El pueblo de Israel tuvo tierras. De hecho, el pueblo de Israel fue esparcido por todos lados y volvió a su tierra. Abraham y la nación bendecirán a las naciones. Abraham e Israel bendecirán a las naciones. Nosotros fuimos bendecidos por el Mesías, ¿sí? Y Abraham viene de esa simiente. Cuando pensamos en esto, piensa en Génesis capítulo 15, ¿sí? Vaya conmigo a Génesis capítulo 15. Fíjese algunas cosas nada más en el capítulo 15 de Génesis, como para tener una idea. Después las volvemos a ver. Y no tengo duda, si quiere las notas me las pide y se las envío por WhatsApp. Si las tiene, úselas. Cuando llega al capítulo 15 de Génesis,
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Y dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham, ¿cómo? Vas a ser bendito, vas a multiplicar la tierra, pero no tenía hijos. ¿Cómo iba a ser? Dios le promete un hijo. Acá viene palabra de Dios. Vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará o sea, el esclavo, sino un hijo tuyo será heredero. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham y fue justificado, le fue contado por justicia. Tenemos que pensar que Abraham no tenía nada, ni siquiera la edad necesaria para tener un hijo, y su esposa tampoco, pero Dios le promete un hijo. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Isaac, si pensamos en una tipología, ¿a quién representa Isaac? Una tipología es algo parecido o algo paralelo. A Cristo fue sacrificado, pero no murió. Y Abraham representa al Padre. Ahora, Génesis 12:1 decía: deja tu tierra, deja tu parentela, ve a la tierra que te diré. Y pensamos, en esta dispensación, en la dispensación de la promesa, fue un tiempo de prueba para Abraham. Pasó diferentes circunstancias. Yo no sé si ustedes han visto todo lo que Abraham pasó, si han leído el libro de Génesis, pero fue un tiempo de prueba. Por eso termina la promulgación de la ley, pero Abraham pasa por diferentes cosas. Jehová dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela, pero ¿qué más le dijo? A la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Cuando pensamos en Abraham, y esto es algo muy práctico para nosotros, y el llamado de Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba, dejando todo. Déjeme pensar algo. ¿Está dispuesto a dejar algo para seguir a Dios solamente confiando en Él? Porque eso es lo que hizo Abraham, confió. Y su confianza le justificó. La dispensación de la promesa, que el personaje principal es Abraham, tuvo un carácter exclusivamente israelita. La nación, ¿sí? Estaba formando esa nación. Empieza con Abraham. ¿Y dónde finaliza? En el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? El pueblo acepta. ¿Qué aceptó el pueblo en el monte Sinaí? La ley. ¿Saben por qué hago tanto énfasis en esto? Porque hay lamentablemente, muchos cristianos que dicen vivir por gracia, pero le ponen tanta ley a la vida cristiana que viven ahogados. Es más, he escuchado decir cuando Dios le impuso la ley al pueblo. No, Dios le propuso la ley al pueblo y el pueblo aceptó. Pero esa ley también termina, después lo vamos a ver. Entonces, ¿qué le ofrece a Dios a Abraham? La tierra. ¿Cómo se llamaba la tierra que Dios le ofrece a Abraham? Canaán, ¿sí? La tierra de Canaán, que finalmente el pueblo la tuvo, después de ser esclavo en Egipto, la tuvo por completo. Abraham también la tuvo, pero cometió diferentes errores que lo sacó de ahí, pero fue una tierra. ¿Qué más le ofrece? Una nación grande. Si usted lee un poco de historia, los judíos han sido maltratados, han matado millones de judíos. Sin embargo, no importa dónde usted va, siempre hay judíos. Es una nación grande, es una nación fuerte, es una nación poderosa, es una nación que fue bendecida por Dios. Eso no quiere decir que yo voy a orar por la paz de Israel, porque un salmo me lo dice. En Israel no va a haber paz. Cuando digan paz y seguridad será destrucción repentina.
¿Por qué? Porque los cristianos tenemos un programa totalmente diferente. Entonces Dios le ofrece la tierra de Canaán, una nación grande, ser de bendición, y le da un hijo, el hijo de la promesa. ¿Cómo se llama el hijo de la promesa? Isaac. De hecho, Abraham tuvo dos hijos, un hijo con la esclava y un hijo con la promesa. El hijo de la esclava fue fuera de la voluntad de Dios. El hijo de la esclava fue: voy a tener un hijo y quiero ayudar a Dios. Fue una metida de pata en la jerga nuestra. ¿Por qué? Dios no necesita ni tu ayuda ni la mía. Pero de golpe se vieron viejos, Abraham y Sara. Entonces quería de alguna manera cumplir la promesa que Dios le había dicho, que iba a tener un hijo. ¿Cómo se llama el otro hijo de Abraham? Ismael. De ahí nacen dos naciones que hasta el día de hoy están en conflicto. Porque nunca que salís de la voluntad de Dios podés disfrutar la bendición. Entonces, la promesa a Abraham es tipo de la promesa a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque en él son benditas todas las naciones de la tierra. ¿De qué manera son benditas todas las naciones de la tierra? A través de Cristo. A través de Cristo. Nosotros hoy somos el pueblo escogido por Dios, el pueblo bendecido por Dios, si tenemos a Cristo. Si usted está aquí y me dice: yo vine a la iglesia, sí, pero ¿es parte de la iglesia? Ahora, está en Génesis 15, vaya a Génesis 22. Génesis es un libro hermoso. De hecho, si quiere aprender todas las doctrinas que están en la Biblia, vaya a Génesis, ahí está todo. Génesis 22, versículo 16 y 17. Dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y seguidamente en el versículo 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿qué pasó antes con Abraham? Dios le pide algo dificilísimo. ¿Qué fue? Que entregue a su hijo. Solo imaginemos esto. Viene Dios y le promete a Abraham: Abraham, vas a tener un hijo. Y por fin nace su hijo Isaac. El hijo de la promesa, el hijo con el que iba a ser bendito todo. Y Dios le dice: bueno, Abraham, perfecto, ya te di tu hijo, ahora tenés que matarlo. Para nosotros, pensar que alguien tenía que matar a un hijo en el contexto que hoy estamos viviendo es difícil. Si usted lee la cultura de la época y todo lo que sucedía, era algo normal un sacrificio. Entonces Dios le pide que mate a su hijo. Pero ¿qué sucede? Si ustedes miran el capítulo 22, porque lo que acabo de leer es el resultado, la bendición de todas las naciones, para que esto pase, tuvo que haber una voluntad de Abraham dispuesta a decir: Dios, me rindo. Solamente lo voy a contar, pero Abraham toma a su hijo, toma la leña, toma a los siervos y se va a hacer el sacrificio. Fíjense, en el versículo 3 dice que se levanta de mañana, prepara el asno, toma a Isaac, corta la leña y empiezan a caminar. Qué difícil, ¿no? ¿Se imagina lo que es ir caminando con tu hijo y que tu hijo te diga: papi, ¿dónde vamos? Y te tengo que matar, hijo. ¿Por qué? Y porque Dios me lo dijo. ¿Qué le diría usted a su padre? Bueno, ustedes ya saben, yo ya les dije lo que yo haría. Si yo fuera Isaac y mi viejito me quiere matar, el que va al altar es él. Total, había vivido más que yo. Isaac no hizo eso. Qué bueno, porque acá vemos un principio como familia. Abraham fue un padre que temía a Dios y tuvo un hijo que temía a Dios. Reproducimos lo que somos. Ahora, fíjense algunas cosas. En el versículo 5, Abraham le dice a sus siervos: esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoramos y volvemos. ¿Cómo? Adoramos y volvemos. Si tenía que matarlo.
Abraham era un adorador constante como un estilo de vida, y el adorador constante tiene una actitud confiada. Él sabía que Dios le iba a dar una salida, no sabía cuál, pero dijo, volveremos. Qué impactante que es para mí como padre saber que tengo que dejar un ejemplo para que mis hijos sigan, porque son el reflejo, más en un mundo como el que vivimos hoy. Y si usted mira todo eso, en un momento Abraham toma el cuchillo para sacrificar a su hijo, el cual ya estaba atado. No mates a tu hijo. Y aparece un carnero. Pero Abraham estuvo dispuesto. ¿A qué? A dar lo mejor de sí, la vida de su hijo. Por eso Abraham fue un adorador constante, ¿sí? Y tenía una convicción. Él sabía en quién había creído. Entonces, lea en algún momento todo el capítulo y se va a maravillar. De hecho, lea Génesis. Ahora, en el 18 dice eso: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Ya tengo que terminar, Alex. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Así? Me falta. Ok. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas fue escrito para judíos o para gentiles, o para la iglesia. Gálatas fue escrito para judíos, gentiles o la iglesia de Dios. Grítelo. Para la iglesia. ¿Seguro que no fue para judíos? ¿Seguro que no fue para judíos? No, fue para la iglesia. Acuérdense, hay judíos, gentiles y la iglesia. Fue escrito para la iglesia. ¿Quién lo escribe? Pablo. Muy bien. En el capítulo 3, versículo 16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su, singular, simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. La simiente es Cristo. ¿Fueron benditas todas las naciones de la tierra? Sí. En su simiente, en Cristo. Toda bendición se encuentra en Cristo. ¿Por qué les muestro Gálatas? Les muestro Gálatas porque está escrito específicamente a la iglesia, y por Abraham, por un hombre obediente, nosotros también fuimos bendecidos. Si usted mira el libro de Gálatas, justamente todo ese libro habla de lo que yo les dije anteriormente. Eran cristianos nacidos de nuevo que trataban de meter ley y vivían fracasando. Nunca puedo mezclar ley con gracia, porque la he hecho a perder. Ahora, la simiente es Cristo. Cristo es el Salvador, Cristo es el Señor. Cristo ofrece una salvación que es individual, no colectiva. La salvación no se hereda. Por eso, si usted está aquí hoy o nos está viendo por Facebook, usted tiene que entender que el propósito principal de Dios fue salvar a la humanidad. Si usted no nació de nuevo, lo único que está haciendo es perdiendo su tiempo y un día condenándose para la eternidad. ¿Por qué? ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es entender mi condición de pecador, entender que separado de Cristo voy a estar condenado, separado de Dios, camino al infierno, y que solamente cuando Cristo con su sangre limpia mis pecados, puedo tener vida eterna si le recibo. Entiendo, siento y tomo la decisión de que sea mi Salvador. Ahora, este Salvador, Cristo el Señor, es el que tiene todo poder y toda potestad. Si usted lee en Mateo 28, versículo 18, Jesús le dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Se estaba despidiendo, les estaba dejando una comisión. Pero ese es el Cristo que somos bendecidos. Ahora, fíjense cómo la Biblia le llama a Cristo. Vayan con su Biblia a Ageo capítulo 2. ¿Quién lo lee?
A ver, yo veo que están haciendo, miren, vaya a su Biblia así, vaya al índice, si no lo encuentra, porque veo que están dando mucha vuelta como calecita, vaya al índice, ahí empieza, ¿ves? Dice Hecho, Levítico, Número, Deuteronomio, bla, bla, se va donde están los libros más chiquititos y dice Sofonías, Ageo, ¿ves? Toda Biblia tiene un índice, depende de su Biblia, están como en la página 1200 por ahí. ¿Lo encontró? Bien, Ageo capítulo 2 versículo 7, es un profeta. ¿Quién vendrá? El deseado de todas las naciones. El deseado de todas las naciones. Proféticamente Cristo es el deseado de todas las naciones porque lo será en el milenio. ¿Sí? ¿Qué es el milenio? El milenio, como explicación paralela, cuando todo esto termine, viene las diferentes dispensaciones, termina la dispensación de la gracia, viene la tribulación, la iglesia en ese tiempo ya está en el cielo, y cuando después Cristo desciende, hay una batalla, pero viene el milenio, que es el gobierno de Dios en la tierra, por 1000 años, sin la presencia de Satanás, porque Satanás está siendo atado, y es literal. Entonces, solo para que tenga una idea, en el cuadro que yo puse el otro día, ahí está. Cuando no encuentre algo en la Biblia, tiene el índice. Cuando no sabe algo, lo pregunta. Entonces, proféticamente Cristo es el deseado de todas las naciones, lo será en el milenio cuando Él mismo sea quien gobierne, y eso me prueba algo, el milenio es literal, ¿sí? De hecho, el milenio todavía no se ha producido. Algunas sectas hablan de que el milenio ya pasó o que estamos en el milenio, o otras no creen en el milenio. El milenio va a suceder. Siempre recuerden esto, que lo digo hace 7 años acá. Hubo un reino que fue ofrecido, hubo un reino que fue rechazado, hubo un reino que fue pospuesto. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo esto suceda. Entonces, en Cristo son benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, pensamos en Abraham. Abraham el padre de la fe, Abraham el que dejó la tierra, Abraham el que tuvo una comunión constante, Abraham que era un hombre de oración. Y cuando vamos a Génesis 12 otra vez, estudiando la vida de Abraham podemos encontrar tantas cosas, equivocaciones inclusive, varias, que las vamos a ver. Y aún en sus equivocaciones, Dios estuvo ahí. Fíjense, versículo 4 al 8 de Génesis 12. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Aram. Y tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que había adquirido en Aram. Y saliendo para ir a la tierra de Canaán, llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moret. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda a Betel al occidente, y al occidente de Ai, al oriente, y edificó allí a Jehová un altar e invocó el nombre de Jehová. En los últimos versículos hay una característica de Abraham. ¿Qué hizo? ¿Y qué es un altar? ¿Para qué se usaba el altar? Para adorar. No importa la situación que Abraham vivía, salvo cuando mintió, pero Abraham siempre fue un adorador. Siempre. Tenía situaciones difíciles, pero después adoraba. Es un ejemplo increíble. Ahora, pensemos esto, todos tenemos dificultades. En la presencia de la dificultad, cuando viene la dificultad,
nosotros podemos hacer dos cosas. Una es hacer lo que todos hacen. Otra es hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. ¿Abraham era el padre de la fe? Sí. ¿Abraham era un hombre íntegro? Sí. ¿Había confiado en Dios? Sí. Pero tuvo un momento de debilidad. Cuando vienen momentos difíciles, cuando nuestra fe es probada, es donde Dios sabe lo que pasa en nuestro corazón. Fíjense en el mismo capítulo 12. Acababa Abraham de hacer ¿qué? Un altar. ¿Sí? Eso es como si tuviéramos aquí un culto tipo pentecostal donde todos salimos emocionados, que se nos transpira el Espíritu Santo por fuera. A Abraham le pasó lo mismo, pero fíjense. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sara su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora pues, di: eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma a causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era hermosa en gran manera, y también vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con gran plaga por causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? Porque no me declaraste que era tu mujer. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y la acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Saben lo que más me impacta de la palabra de Dios? Que Abraham se equivocó y Dios no lo ocultó. Acá está. Abraham mintió, casi termina siendo adúltera, la señora, por culpa del marido, porque dijo una media mentira o una media verdad, tómelo como quiera. Pero o es verdad o es mentira. Y le costó caro, casi pierde su mujer. Entonces, en la presencia de la dificultad, cuando vino la prueba, había hambre, Abraham abandonó la bendición espiritual y se fue a Egipto. ¿Saben lo que es Egipto para nosotros hoy? El mundo. Esto es como cuando un cristiano tiene dos posibilidades. Una, ganar mucha plata, aunque deshonre a Dios, y la otra es ganar menos y pasar un tiempo difícil, que después Dios te va a sacar. Bueno, Abraham se equivocó y Dios se lo dice. Las dificultades o las circunstancias difíciles de la vida siempre son buenas y nunca tienen que hacernos desviar para nada de nuestra posición en Dios para ir a lo que es más fácil. Yo creo que es una lección increíble para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver todo el proceso de Abraham. Pero en este tiempo que estamos viviendo, donde el mundo está en pandemia, y déjeme decirle que el virus vino para quedarse y la pandemia va a durar por 10 años, donde hay gente que está sin trabajo, es cierto, hay gente que se enferma, es cierto, hay gente que se muere, es cierto, pero también es cierto que Dios es Dios, y que muchos los que estamos acá y los que están viendo por Facebook son tentados a decir: ¿hago lo que todos hacen o hago lo que Dios me pide? Y simplemente le voy a leer, y el domingo que viene lo vemos, lo que dice, cómo fue el proceso de Abraham, y lo voy a sacar todo de los versículos del capítulo que acabo de leer. Abraham fue a Egipto para ser saciado de alimentos, pero fue angustiado en su alma. Quiero comer, pero qué vergüenza, casi el faraón se acuesta con su esposa. Decí que es mi hermana. Abraham fue a Egipto para encontrar seguridad en lo natural, pero quedó lleno de temores, creyendo que le iban a quitar la esposa.
porque mintió para quedar bien. ¿Saben? Eso me hace acordar a nosotros en Costa Rica. Ahorita llego. Mentira. No voy a ir o voy a llegar tarde. Abraham fue a Egipto buscando la paz que el mundo trae, pero se miró a sí mismo siendo deshonesto y mentiroso. Abraham fue a Egipto buscando libertad, buscando seguridad, todo lo que el mundo ofrece, pero tomaron a su esposa y la hicieron cautiva. ¿Qué paz? ¿Qué seguridad? ¿Sabe la angustia que habrá vivido este hombre? Abraham fue a Egipto porque tenía hambre, buscó provisiones y el faraón se las dio, pero Dios no. Lo bueno es que a pesar de que fue humillado porque le tomaron su esposa, fue una burla, cuando se va, se lleva esas riquezas. Y yo siempre pienso, ¿y por qué se lleva las riquezas? Para que siempre se acuerde que lo que obtuvo no fue por su sacrificio, fue por la vergüenza que le hizo pasar a su esposa. Decisiones cambian nuestra vida. Seguramente usted está pasando momentos fáciles y otros momentos muy difíciles. Siempre pasa así en la vida. Las situaciones difíciles son las que nos tienen que llevar a descansar en nuestro amado Salvador. Porque Abraham tenía un plan, pero Dios tenía un plan mejor. Entonces, siempre tengo que pensar cuál es el plan que yo tengo, cuál es el plan que Dios tiene. ¿Oramos? Vamos a las preguntas, seguimos el otro domingo, así que preste atención ahora porque le van a preguntar cosas, Señor, ante las verdades quedamos admirados porque sos muy bueno con nosotros. Y querido Dios, te ruego que podamos tomar decisiones sabias, aun viendo esta hermosa promesa. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Y queremos disfrutar eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si quieren las notas, me las piden. Don Roger. Qué tremendo, doctor. Excelente esos estudios que se están dando de las dispensaciones.